Entonces, bueno, con esta presentación comenzamos la unidad 2, que trata sobre el tema de Topic Models. ¿Ya? Topic Models es algo que se viene haciendo desde los años 90, así que vamos a revisar básicamente eh, tres eh, algoritmos, y el último algoritmo, que es el que realmente más se ocupa, a ese vamos a estudiar las extensiones que se usan hoy en día. La idea de los Topic Models es la siguiente, miren. Uno tiene eh, una colección de documentos y lo que quiere hacer es identificar cuáles son los temas de los cuales esos documentos hablan. Puede ser una colección de noticias, una colección de artículos científicos, puede ser un conjunto de tweets, etc. Entonces, naturalmente, la pregunta en Topic Models es, ¿de qué hablan estos documentos? ¿Cuáles son los temas que están cubiertos en la colección? Entonces, para responder esa pregunta, uno tiene que entender que un tópico, en Topic Models, va a ser entendido como un listado de palabras relacionadas entre sí, con una relación semántica. Por ejemplo, aquí vemos que el tópico 247 habla de medicina y en realidad medicamentos, básicamente, ¿no es cierto? Medicamentos y uso abusivo de drogas. El tópico 5 es un conjunto de términos relacionados que tienen todos que ver con colores. Entonces son palabras que tienen relación entre ellas. Por lo tanto, podríamos decir de que el tópico 5 es el tópico que habla de los colores en esa colección. Aquí tenemos el tópico 43, que tiene que ver eh, con la memoria, básicamente, con la memoria, con algunos aspectos de la mente, ¿ya? Y finalmente, el tópico 56 tiene que ver con aspectos clínicos, ¿ya? Y hospitales. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer esto en una gran colección de documentos donde a priori no sepamos de qué hablan esos documentos? Pero entonces nosotros querramos o deseemos poder identificar de qué hablan esos documentos. Entonces, vamos a ver tres métodos principales. En orden de cronológico. ¿Ya? El primero probablemente es conocido como LSI o LSA, que es Latent Semantic Indexing del año 90. Después vamos a ver Probabilistic Latent Semantic Indexing, PLSI, del año 99. Y esos dos los vemos en la clase de hoy. Y el tercero, Latent Dirichlet Allocation, LDA, eso lo vamos a ver en la clase de mañana, que es el del año 2003. 2003. ¿Ya? Esos son las tres referencias que vamos a usar. Partamos por LSI, entonces el más antiguo, este es del año 90. Entonces, LSI, que fue hecho por Scott Derbester y Susan Dumais y George Furnas, digamos. Tommy Landauer y Richard Hartzman. Son estos 5 autores que hacen este trabajo en el año 90 y que se basa en la siguiente idea. Supongan de que tenemos una colección con 9 documentos, ¿ya? Y para simplificar el ejemplo, vamos a trabajar solamente con los títulos, ¿ya? Pero después, cuando uno trabaja en un ejemplo del mundo real, uno trabaja con el texto completo, eventualmente, ¿ya? Entonces, pero este es el ejemplo, de hecho, que usan en el paper de LSI los autores. Entonces voy a tener 9 documentos, un ejemplo claramente, un toy example, ¿ya? Voy a tener 9 documentos, donde los primeros 5 documentos tienen que ver con una temática y los 4 últimos con otra temática. Entonces tengo los documentos C1 hasta C5, que tienen que ver con una temática,
que tienen que ver con interacción humano-computador, interfaces, y los documentos M1 y M4 que tienen que ver con grafos. ¿Ya? Son dos temas que están relacionados, pero son distintos. ¿Ya? Son distintas temáticas dentro de la ciencia de la computación. Entonces, nuestra idea, o la idea de LSI, es poder identificar cuáles son las temáticas de las cuales hablan, identificando un listado de palabras que están fuertemente relacionadas entre ellas. Ese es el objetivo. Entonces, vamos a trabajar con la matriz término-documento, que es la misma que utilizábamos para vectorizar. ¿Cierto? La matriz término-documento que nos servía para vectorizar documentos que están representados por las columnas de esa matriz. Por ejemplo, aquí está el documento 3, ¿no es cierto? Con identificador C3. Y entonces las entradas, básicamente aquí, corresponden al número de ocurrencias de cada una de las palabras, que está en el vocabulario con el cual estamos trabajando. Ese sería el vocabulario. Aquí estaría la colección de documentos representada como columnas, y un documento en específico, que en ese caso sería el documento C3, que sería ese, estaría representado acá, ¿no es cierto? Estaría representado en esta columna. Entonces, la entrada en esa columna corresponde al número de ocurrencias del término en ese documento. Por ejemplo, user ocurre una vez, así que user tiene una ocurrencia. ¿No sería eso? Bueno, ok. Entonces, básicamente esa es la representación con la cual vamos a trabajar. Entonces vamos a trabajar con esta matriz término-documento, que es una matriz M, que la vamos a representar por la letra M. Y a esa matriz le vamos a aplicar la descomposición en valores singulares, la SVD. Entonces, esa es como la clave del método. Vamos a usar la descomposición en valores singulares de la matriz término-documento. Y esa descomposición en valores singulares descompone la matriz M en tres matrices o factores de la descomposición. La matriz K, la matriz S y la matriz D. Y de hecho la matriz D, si yo hago el producto entre K, S y D, traspuesta la tercera matriz, obtengo la matriz original. Esa es la idea de la descomposición en valores singulares. El rango de la matriz corresponde al mínimo entre el número de términos y documentos, es decir, entre el número de filas y columnas de la matriz M. Entonces, ese R, que es el valor que representa el rango de la matriz, va a ser una variable súper importante. Ok. Y lo que hace la SVD básicamente es obtener el espectro de valores propios de la matriz, entendiendo los valores propios como los valores que permiten descomponer en un determinado sistema de referencia la información que está codificada en esa matriz. Entonces, ¿cómo funciona la SVD? Básicamente la interpretación geométrica que uno puede hacer tiene que ver con que la matriz M lo que hace es ser transformada por estas tres matrices, la K, la S y la D. La matriz K, que es la primera matriz de la descomposición, lo que busca es representar la matriz M en un sistema de referencia neutro, digámoslo así, o en un sistema referencial.
¿Por qué? Porque eventualmente las direcciones de máxima varianza en los datos originales no necesariamente están alineados con un sistema de referencia. Entonces la matriz K lo que hace es modelar eso. Así que cuando se calcula la matriz K, en realidad lo que se está haciendo es calcular cuál es la transformación de rotación que yo tengo que hacer sobre los vectores de la matriz M para colocarlos alineados en relación a un sistema de referencia. Que eso es lo que finalmente vemos aquí. Es decir, el efecto que tiene ese cálculo de la matriz K es colocar a los vectores propios, digámoslo así, los vectores propios de la descomposición alineados de acuerdo a un sistema de referencia, que en este caso sería una base canónica. Después tenemos la matriz S, que la matriz S es una matriz diagonal, es decir, todos los valores que no están en la diagonal se entiende que son cero. Los únicos valores que importan de la matriz S son los valores que están en la diagonal. Y lo que tiene la matriz S es el espectro de la matriz M, es decir, los valores singulares ordenados de mayor a menor, que sería lo que nosotros vemos aquí. Eso es lo que está en la matriz S. En la diagonal de la matriz S aparecen los valores propios de la descomposición de la matriz M. Y esos valores propios, en el fondo lo que hacen es decir, dependiendo del valor, son valores reales, ¿ya? Que reales positivos, lo que indican, pueden ser cero también, ¿ya? Lo que indican esos valores propios es cuán relevante es la información que viene en la matriz M en relación con cada una de los bases o de vectores base de la base canónica. Entonces, por ejemplo, si existe el lambda 1, entonces van a aparecer estos vectores que en el fondo lo que van a hacer es ponderar la relevancia de un determinado vector de la base canónica en la proporción que indica ese valor, ¿ya? Típicamente el primer valor es el más importante, por eso se alinea ahí. Fíjense que acá hay que cambiar. Están cruzados los índices, ¿eh? Pero recuerdo que debería ser 1 y acá debería ser 2. Pero, bueno, básicamente esa es la idea. Los valores propios lo que hace es ponderar la relevancia de la información que viene en la matriz M en cada una de las direcciones que están representadas en el sistema de representación canónico, ¿ya? Que en este caso está representado por los vectores E. ¿Ya? Y finalmente, la matriz D, que está acá, hace una última transformación, que en el fondo es llevar el sistema, ya que está representado sobre la base canónica, hace una desrotación, es decir, lo lleva a la posición que tenía originalmente la matriz M. De manera tal de que si yo hago M por S por D, quedo donde mismo, ¿ya? Quedo en la matriz M del fondo. Entonces, eso es lo que se busca con la SVD. ¿Ya? Ok. La SVD tiene una particularidad, que es la siguiente, que si en lugar de considerar todos los valores propios del espectro, yo solamente considerara los K primeros valores del espectro, y hiciera el producto, KSD, ¿no es cierto? Pero usando solamente los dos primeros, entonces le vamos a poner una especie de S sub K, los dos primeros valores propios, entonces yo obtendría algo así como una M a la K. Es decir, es como una versión de rango más bajo, ¿ya? Porque la cantidad de valores propios que tiene la matriz, es decir, la matriz S, que es que representa el espectro, es igual al rango de la matriz M. Entonces, si yo utilizo un K más chiquitito, voy a tener una aproximación que se llama una aproximación
low rank, ¿ya? Que sería la que estaría representada por esa matriz M sub K. Esta sería la matriz low rank. Ya. Y la matriz low rank de la SVD tiene una propiedad, que si yo calculo la distancia con la matriz original, esa distancia es una distancia mínima en el sentido de los mínimos cuadrados. Y la distancia en el sentido de los mínimos cuadrados entre matrices se llama distancia Frobenius, que en el fondo es la distancia euclidiana, pero entre matrices. Y la distancia Frobenius, que es la distancia euclidiana entre matrices, básicamente lo que hace es calcula las diferencias al cuadrado, entrada a entrada, es decir, el IJ de la matriz M con la entrada IJ de la matriz low rank M. Esa diferencia la eleva al cuadrado. Y hace la suma sobre todas las filas y columnas de la matriz. Por eso aparece una doble sumatoria. Y le saca la raíz cuadrada. O sea, si se fijan, tiene la misma forma que la distancia euclidiana. Y la distancia Frobenius es la distancia euclidiana expresada en matrices. ¿Ya? Bueno, ¿cuál es la gracia, digamos, de esta ecuación que está acá? La gracia es que lo que me está diciendo es que la diferencia entre M, la matriz original, y la aproximación low rank de la matriz M es igual a la distancia Frobenius entre las dos matrices. Es decir, es la menor distancia en el sentido de los mínimos cuadrados que se puede calcular. Por lo tanto, la matriz low rank es la mejor aproximación en el sentido de los mínimos cuadrados a la matriz M. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, esa matriz es la mejor aproximación a la matriz M en el sentido de los mínimos cuadrados. El sentido de los mínimos cuadrados quiere decir que si yo mido utilizando distancia L2, esa es la distancia menor, la que se obtiene bajo esa representación. ¿Ya? El teorema de Eckart-Young indica entonces eso, efectivamente, que si yo busco entonces cuál es la matriz que minimiza la distancia Frobenius, efectivamente lo que tengo que hacer entonces es utilizar la matriz low rank. Es decir, se cumple lo de arriba debido a que la aproximación de la matriz S, que es la matriz que está al medio de la descomposición SVD, efectivamente cumple con este criterio. ¿Ya? Que la matriz que hace la diferencia o la mejor aproximación a la matriz S en el sentido de la distancia Frobenius, efectivamente es la matriz low rank. Es decir, la matriz low rank S, es decir, la matriz truncada, diagonal, a los K primeros valores propios, es la mejor aproximación al espectro. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que es el MK? La matriz aproximada MK, en el fondo, ¿qué es lo que es? Es esto, ¿no? Es el producto de las K primeras filas de K, las K valores de la diagonal de S y las K columnas de D. Si yo hago ese producto, entonces me va a dar la matriz MK. Lo vamos a ver con una figura para que quede más claro. Sería eso. ¿Ya? Entonces yo tomo las K primeras filas de la matriz K, ¿cierto? Que sería lo que está aquí. Sorry, lo dije al revés. Las K primeras columnas. ¿Eh? Tomo todas las filas, pero
corto con las K primeras columnas. Después tomo el bloque que es de tamaño K cruz K. Y de la matriz D tomo las K primeras filas. Las K primeras columnas en la matriz K, la matriz K cruz K de S y las K primeras filas de la matriz D. Esa es la aproximación que se hace. Y si yo hago el producto entonces entre esas matrices que están en color como rosado, voy a obtener la aproximación low rank. ¿Tienen alguna duda? ¿No? No, profe, no. Ya, genial. El lema de Eckhart-Young, entonces, consiste en que yo puedo, a partir del teorema de Eckhart-Young, decir de que la diferencia entre el espectro completo y el espectro de rango K es igual a la raíz cuadrada del K más 1 valor propio del espectro. Es decir, yo puedo saber cuál es la calidad de la aproximación. ¿Lo tienen? Es decir, yo podría calcular la distancia Frobenius entre la matriz S y la matriz rosada que está ahí, que es de K cruz K, y esa diferencia de Frobenius corresponde a la raíz cuadrada del valor K más 1 del espectro, del valor propio K más 1 del espectro. Es decir, yo puedo escoger el K para dar una garantía de la calidad de la aproximación low rank a la matriz original, porque tengo un valor exacto de cuál es la calidad de la aproximación. Y entonces no necesito calcular todos los K, sino que basta con que yo mire el espectro. Entonces el espectro va a ser una cosa más o menos así, unas líneas que van a ir bajando, en algún momento se van a hacer cero. Entonces yo podría decir, ya, ok, entonces si yo hago la diferencia hasta acá, que ese sería el cuarto valor propio, entonces, y le saco la raíz cuadrada, este sería el cuarto, ¿no es cierto? Este sería el lambda 4, la raíz cuadrada de lambda 4, lo que me va a dar es la calidad de la aproximación entre S y S3. Entonces, eso me va a decir cuál es la diferencia entre S y S3 en el sentido Frobenius. Así que no necesito calcular la distancia, basta con que mire el espectro. ¿Ya? Basta con que mire el espectro. Recuerden que el espectro siempre corresponde a los valores propios ordenados de manera descendente. ¿Bien? Por eso tiene esta forma, siempre descendente. Entonces, si yo tomara ese cuarto valor, lo que me estaría diciendo es, porque el lema está expresado en términos de K más 1, me estaría dando la diferencia para K. Ya, eso. Ya. ¿Cómo se ve una descomposición SMD? Entonces, si yo le paso la matriz término documento, que sería esta matriz que aparece acá arriba, voy a obtener tres matrices. La matriz K, que es la matriz de términos, cruz, rango. El rango siempre es el mínimo, entre 12 y 9, en este caso el rango sería 9. La matriz S, de valores propios, es una matriz diagonal con 9 elementos en la diagonal.
Y la matriz D es una matriz de 9 por 9. Entonces yo hago el producto, 12 por 9, 9 por 9, 9 por 9, me da una matriz de 12 por 9. Entonces mantiene la forma de la matriz original y la aproxima en el sentido de los mínimos cuadrados. Entonces observen de que tenemos los valores propios en la diagonal ordenados de manera decreciente. Y en este caso en particular son todos distintos de cero, ¿ya? Lo cual quiere decir de que existe intersección entre todos los documentos. Ya no hay documentos en realidad o no hay grupos dentro de esa colección que no tengan conexiones. ¿Ya? No hay dos grupos dentro de ese espacio que sean perfectamente separables. Tienen algún nivel de traslado. Si existiera algún cero, eso quiere decir de que hay por lo menos dos componentes. Si hay dos ceros, quiere decir de que hay tres componentes. La cantidad de ceros corresponde a la cantidad de particiones que tiene el espacio de documento. ¿Sí? En este caso no hay ceros y eso quiere decir de que hay solo una partición, pero sin embargo, igual se puede hacer se puede hacer una separación. Se puede hacer una separación, pero esas separaciones no van a ser disjuntas. Igual esos dos grupos van a tener algún nivel de traslado. ¿Ya? Eso quiere decir. Ya. Entonces, si yo hago un low rank 2, conozco inmediatamente cuál es la raíz de la diferencia, ¿no es cierto? La raíz cuadrada, es decir, que la raíz cuadrada del tercer valor, que sería este que está acá, 2.35, yo le saco la raíz cuadrada, yo sé que esa es la diferencia, según el lema, entre S y S2. ¿Ya? Entonces tengo una idea de cuál es la calidad de la aproximación que se realiza si es que hago eso. ¿Ya? Eso es lo que me dice ese valor. Podría cortar más abajo, podría ser un S4, un S5. ¿Ya? Típicamente lo que se hace acá es analizar el codo, es decir, uno ve, esto es como los coeficientes silueta, ¿ya? Uno ve cómo se va comportando esta cosa y en algún momento se tiene que pegar una bajada más importante y después ya la cosa es más suave. Entonces aquí convendría cortar ahí, ¿ya? Porque tiene una pendiente más importante. Entonces lo que hay que buscar en el fondo es como el codo del espectro. Eso es lo que típicamente se recomienda buscar para elegir el valor de K. O bien se puede hacer lo que les mencioné, porque es dar una garantía de la aproximación utilizando el siguiente valor propio y sacándole la raíz cuadrada. ¿Ya? Puede ser de manera visual o puede ser utilizando esta garantía que da el lema de Eckart-Jung. Ok, entonces supongan de que lo hacemos con K igual a 2. Eso significa que nos vamos a quedar con las primeras dos columnas de la matriz K. Vamos a sacar la matriz de 2 por 2 de S y vamos a hacer una matriz de 9 por 2, ¿cierto? Pero que como está traspuesta se ve como una matriz de 2 por 9, ¿ya? Que en el caso de la matriz D. Ya, eso. Si yo hago el producto, fíjense lo que pasa. O sea, ¿para qué sirve esto? Hacer todo este enjuague matemático. Sirve porque si yo hago el producto entre esas tres matrices voy a tener una aproximación de la matriz original, de la matriz M, término documento, que se va a ver así. ¿Ya? Entonces uno diría, ya, ok, ¿qué gracia tiene? Mírenla bien, ¿qué particularidad tiene en comparación con la matriz M original?
Esta es la matriz M original. La ven, ¿cierto? Y LSI lo que obtiene es esa matriz. ¿Qué gracia tiene? Díganme ustedes. Es menos Que no tiene espacio, ceros. O claro, sea, claro. ceros. Sí, ok, Axel, exactamente, no tiene ceros. Además tiene unos valores negativos. Sí, ya, ok. El punto es que ahora, ¿se acuerdan qué es lo que representaban los términos? Es decir, las filas representan términos y las columnas representan documentos. Tiene una distribución similar, pero más suave. Exactamente, muy bien, Benjamín. Sí. Y además toma valor entre -1 y 1, sí, eso también es cierto. ¿Sí? O sea, hay alguna especie como de normalización ya implícita. Todo eso es cierto. Pero fíjense que probablemente lo más relevante tiene que ver con lo siguiente. Si yo miro una fila, recuerden que la fila representa un término. Lo que tengo es una vectorización del término. Y es una vectorización continua. Es decir, los valores antes eran TF, ¿no es cierto? Eran las ocurrencias. Y ahora tengo una vectorización continua y además es densa. ¿Fijan? Porque todas las dimensiones son distintas de cero. Eso se parece a lo que hace Deep Learning, ¿no es cierto? Word2Vec y todo ese tipo de cosas. Y efectivamente lo que buscan es una representación densa y continua. ¿Ya? Bueno, eso LSI lo hacía en los años 90. ¿Ya? Y fíjense acá, si yo miro el documento también tengo una vectorización del documento. Ese sería el C4, ¿no es cierto? Y este sería el T4. No me acuerdo qué término era, pero... Entonces tienen un vector para T4 y tienen un vector para C4, por ejemplo. ¿Ya? Entonces tienen vectores de términos y tienen vectores de documentos. Por lo tanto, tienen una mejor representación, porque esa representación es continua y densa. Así que cualquier cosa que midan ahí, que usen, va a andar mejor, porque es una representación más suave. ¿Sí? Cuando las representaciones tienen muchos ceros, es difícil medir distancia, es difícil entrenar máquinas de aprendizaje automático, ¿ya? Siempre uno prefiere estas representaciones continuas y densas porque tienen mejores propiedades numéricas para los algoritmos y además tienen codificada más información, ¿ya? Entonces, claro, hay como una especie de suavizado que hace el LSI y permite obtener estas representaciones vectoriales de términos de documento. Eso, ¿ya? ¿Cuáles son las salidas del modelo? Las salidas del modelo corresponden a, si ustedes multiplican MK por MK traspuesta, lo que obtienen es la matriz término-documento. Perdón, término-término. Entonces, ¿qué significa eso? Que voy a tener una matriz cuadrada de 12 por 12 en este caso, y donde cada valor lo que va a representar es la relación entre ese par de términos. Entonces la matriz término-término me va a decir, si el valor es muy positivo, quiere decir de que esos dos términos están muy relacionados. Si es muy negativo, quiere decir que están inversamente relacionados, correlacionados. Sería como una matriz de covarianza, exactamente. Y lo mismo podemos hacer si es que hacemos MK traspuesta por MK, que es el mismo producto inicial, solamente que invirtiendo el orden de los factores. En ese caso vamos a obtener una matriz documento-documento y eso, las entradas de la matriz documento-documento lo que van a representar es la relación que existe entre pares de documentos.
Ya, eso como gratis en el fondo. Lo obtenemos gracias a la descomposición. ¿Sí? Pero hay un par de cosas más que son interesantes, que son importantes, que es eso y eso. Es decir, cómo yo puedo vectorizar un documento que no necesariamente estaba en la colección inicial. Lo que tengo que hacer es proyectar ese documento al espacio de representación de la SVD. ¿Cómo se hace eso? Se multiplica la matriz S elevado a K menos 1, ¿ya? Es decir, la inversa de la SK, por la matriz K transpuesta. Siempre estas matrices, la S y la K, corresponden a las versiones low rank, ¿ya? Entonces, fíjense ahí, estoy usando el K. ¿Ya? Y ahí estoy usando el K. Y ese menos 1 que aparece ahí, ojo con eso, no quiere decir de que sea K menos 1, ¿ya? Sino que es S a la K, la inversa de S a la K. Eso es lo que quiere decir eso, ¿ya? Esta es la inversa de S a la K. ¿Ya? Podría haber usado un paréntesis a lo mejor para que quede más claro. Se multiplica por K. Entonces, ahí está la clave del asunto. ¿Cómo proyectar al espacio de SVD? Tienen SK, la inversa, multiplican por K y después multiplican por el vector del documento, que no saben cuál es. Es decir, el vector del documento que no ha sido considerado en la construcción del espacio SVD. Entonces, ese vector tiene que ser un vector que esté construido según términos documento, ¿ya? Tiene que tener alguna coincidencia con el vocabulario original, ¿ya? Porque si no, no va a ser match, me va a dar 0. ¿Ya? Así que si todas las palabras están fuera, no va a funcionar. ¿Ya? Eso más adelante se arregla con representación basada en sus palabras. Pero se hace así, se multiplica por D y eso entonces lo proyecta al espacio de dimensionalidad KSBD. Y lo mismo con los términos. ¿Ya? Uno puede crear un vector de términos a partir de la matriz término documento, que es donde las entradas van a corresponder a los documentos en los cuales ese término ocurre. ¿Ya? Entonces, claramente tiene que existir algún tipo de intersección entre el término y los documentos que están en la colección. Ese término tiene que aparecer en la colección. Si está fuera de la colección no lo vamos a poder representar. ¿Ya? Eso. Y con eso lo que hacemos es vectorizar documentos y términos en el espacio SVD, digamos así. Ya, eso. Vamos a avanzar 10 años más, bueno, 9 en realidad, para ver este método, que es también un método clásico que se llama PLSI. Es una versión probabilística del LSI. Pero es una variante que en realidad cambia todo el tema, ¿ya? Porque la primera está basada en descomposición matricial, CVD, una técnica estándar de la geometría. Y este segundo modelo está basado en un modelado probabilístico de las variables latentes. Es probablemente el primer modelo probabilístico aplicado a texto. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Entonces se define un conjunto de variables latentes, de variables aleatorias en realidad, que son los términos, los documentos, y se agrega un conjunto de variables latentes, que también son variables aleatorias, Z. ¿Ya? Entonces tenemos este conjunto discreto, obviamente, donde estas variables que son aleatorias, que están acá, Z, W y D minúscula, toman alguno de los elementos del conjunto. Es decir, estas variables aleatorias son del tipo Z. ¿Cuál es la probabilidad de que Z sea igual a Z1, por ejemplo? Eso es lo que representa la variable aleatoria. ¿Cuál es la probabilidad de que la variable W sea W1? ¿Ya? Eso es lo que se representa con esa variable aleatoria. Entonces, los valores que puede tomar la variable aleatoria están en el conjunto Z mayúscula, W mayúscula y D mayúscula para las variables Z, W y D.
lo que se define, entonces, para pasar el LSI al espacio, a una representación probabilística, es una ecuación que representa la probabilidad condicional de los términos condicional a los documentos. Entonces, tiene la probabilidad condicional, tiene la probabilidad, digámoslo así más simple, probabilidad de los términos condicionados a los documentos. Probabilidad de términos condicionados a los documentos. ¿Cuál sería la probabilidad de la variable aleatoria W condicionada a la variable aleatoria D? Son variables aleatorias. Y se expresa de esta manera, colocando o intercalando variables latentes. Entonces esas variables latentes lo que van a modelar es la mezcla, porque lo que uno asume es que existe una distribución de mezcla que a partir de los documentos genera los términos. Entonces, esa mezcla se modela con las variables aleatorias Z. Entonces hay un proceso de mezcla que genera esta cuestión. ¿Por qué mezcla es importante? Porque eventualmente los documentos pueden generar muchos términos y los términos pueden ser generados por muchos documentos. Entonces, para evaluar cuál es este tipo de modelos se llaman modelos de mezcla mixed member, claro, modelos de pertenencia mezclada, se llama así, modelos de pertenencia mezclada. Mixed Membership Models, los pueden buscar ahí, son modelos clásicos. De ahí viene lo que hace Hoffman, que es el autor de este trabajo. Mixed Membership Models. Si lo googlean lo van a encontrar. Es un tipo especial de modelos probabilísticos que se utilizan acá en el campo de texto para modelar la dependencia entre términos y documentos. Se está introduciendo entonces estas variables latentes Z. Que eso es muy parecido a lo que se va a usar 10 años después, aproximadamente, un poquito más, al hacer Word2Vec. Cuando se hace Word2Vec, básicamente lo que se hace es introducir una capa en una red neuronal, con neuronas en esa capa oculta, con neuronas donde esas neuronas son menos, que tienen la capa oculta tiene una dimensionalidad menor que la capa de entrada y la capa de salida. ¿Ya? Entonces, hay como un esfuerzo parecido a lo que se hace, por ejemplo, con PCA también, en donde se baja la dimensionalidad, así que en rigor esto tiene alguna relación con reducción de dimensionalidad. Y si uno se lo imaginara como si fuera una red, en el fondo lo que uno está haciendo es colocar documentos, pasarlos por estos conceptos latentes, y a esos conceptos latentes le entrega la responsabilidad de generar los términos. Entonces, básicamente, lo que va pasando acá es que si en un documento hay algunos términos que son muy relevantes, esa red lo que va haciendo es aprender estos pesos y colocarle a esos pesos un valor muy alto. Entonces, por ejemplo, si estos documentos fueran de buena manera representados por el tercer concepto que va a aparecer ahí, las variables latentes van a representar conceptos en el fondo, que los conceptos son no observados. ¿Ya? Entonces, los conceptos, los tópicos, son finalmente las variables latentes de esta descomposición. Y esa variable latente va a estar a cargo de generar los términos que aparecen en ese documento, que son esos tres probablemente, y que claramente están relacionados, los que están en azul, ¿no es cierto? Economic, Imports and Trade. Si uno lo ve a nivel matricial, básicamente lo que está haciendo es muy parecido a lo que hace una red feed-forward, es descomponer la matriz que representa el corpus, que en este caso es una matriz, no es la matriz término-documento, sino que es una matriz de transiciones. Ojo con eso, una matriz de transiciones. ¿Por qué transiciones? Porque cada una de las entradas de esa matriz corresponde a una probabilidad condicional. Entonces es la transición de documento hacia término. O dicho de otra manera, son los términos condicionados, la probabilidad de los términos condicionados a los documentos. Matriz de transición. ¿Ya?
que no es lo mismo que la matriz término documento, que simplemente esa es la matriz de observaciones. Diego Ibarra me pregunta si Word2Vec es de una pura capa. Exactamente, tiene una capa, solamente una capa oculta. ¿Ya? Eso es lo que va a aparecer en un par de clases más, ya vamos a estar en eso, ¿ya? Pero se van a acordar de que es muy parecido a lo que tenemos acá en PLSI. O sea, las ideas en realidad como que se van tomando ya en el trabajo relacionado. No hay nada que sea absolutamente nuevo, sino que en realidad estas ideas siempre vienen de más atrás y se retoman y se reinterpretan y a veces funcionan mejor. ¿Ya? Así que la idea de Word2Vec en el fondo viene de acá, ¿ya? De esta idea de descomponer en dos factores la matriz de transiciones, ¿ya? Pero Word2Vec va a innovar en algo que es súper importante, lo vamos a ver en su momento, pero más o menos para los que ya han visto Word2Vec, puede que se adelanten y puedan conectar eso con esto. Word2Vec lo que hace es una matriz de transiciones entre términos, ¿ya? Despacha el documento, lo saca de la representación y trabaja solamente con términos. Entonces se preocupa de construir una matriz de transiciones término a término, ¿ya? Porque el objetivo de Word2Vec es vectorizar los términos. No está preocupado de vectorizar documentos todavía, ¿ya? Después van a haber algunas extensiones donde va a haber un doc2vec, donde eso sí va a ser importante, ¿ya? Pero esa es como la idea. Entonces, si lo ven acá, básicamente lo que tenemos es que esas dos probabilidades que se están multiplicando y que estamos haciendo ahí producto interno, ¿no es cierto? Porque hay una sumatoria, es equivalente a tomar aquí una fila y multiplicar acá por una columna, ¿cierto? Porque aquí estamos, en el fondo la sumatoria corre sobre Z. Entonces, en la primera matriz yo corro sobre las columnas y en la segunda matriz corro sobre las filas, ¿no? Porque estamos corriendo sobre Z. Entonces, básicamente es eso. Tomamos la fila de la primera matriz, W condicionado a Z, y la columna de la segunda matriz, que sería Z condicionado a D. Hacemos el producto y tenemos nuestro PWD, que sería un escalar, ¿no es cierto? Continuo en el intervalo 0,1, va a ser positivo. Una entradita en esa matriz. Eso. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿No? Ya. Bueno, entonces claramente tenemos en esta descomposición vectorización de documentos y también de términos. Ok, veamos cómo se entrena. Entonces, un poquito se entrena. Bueno, tanto como que se entrena en el sentido clásico de aprendizaje supervisado, no, ya es una técnica no supervisada, pero se define una función de pérdida, que es esa función que está ahí, que tiene la función de conteo, que es la función de ocurrencia de términos en documento, que sería la entrada a la matriz de término documento, función n, en los datos, y se multiplica por el logaritmo. Esto es entropía, ¿cierto? Se multiplica por el logaritmo de la probabilidad de ese par, según la representación, ¿ya? Entonces, esto que está acá ya corresponde a lo que el modelo calcula. Son parámetros del modelo. ¿Por qué hago esta hincapié? Porque en rigor lo que estamos haciendo es comparar en la función de pérdida la consistencia entre lo que dicen los datos y lo que dicen los parámetros del modelo. Entonces, si el modelo es consistente con los datos, esos productos van a ser grandes, ¿no es cierto? Van a ser significativos. Pero uno diré, pero en función de pérdida. Y entonces, ¿cómo es la cosa? Ah. Ya, pues el punto es que como está aplicado el logaritmo y el argumento del logaritmo es una probabilidad, el argumento del logaritmo se mueve entre 0 y 1. Así que este valor que está acá siempre es negativo, ¿cierto?
es menor que 0. Así que efectivamente es una pérdida. En el sentido de que en la medida que el ajuste sea mejor, el valor va a ser más pequeño, ¿ya? Porque estamos moviendo los negativos, va a ser más cercano a 0. ¿Ya? Va a tener una probabilidad más grande y el n va a ser más grande y entonces el valor va a ser más cercano a 0, el valor del producto. Si la probabilidad es chiquitita y el n es muy grande, les va a dar un valor muy negativo, ¿no es cierto? Si la probabilidad es chica, como está con un logaritmo, les va a dar un valor muy negativo. Recuerden que el logaritmo es esta cosa, esta función. Ahí está el 1. Entonces, si la probabilidad es pequeñita, nos va a dar un valor muy negativo por acá. ¿Sí? Y eso, si va multiplicado por un n que es muy grande, nos da una función de pérdida, es decir, un valor muy negativo para esa suma. ¿Ya? Entonces ahí estamos como mal. ¿Ya? Entonces ahí eso. Entonces si el P es muy grande y el N es muy grande, estamos bien. Pero si el N es grande y el P es chico, estamos mal. Y si el N es chico y el P es grande, estamos mal también, ¿ya? Porque esos productos me van a quedar lejos del 0. Entonces, todo aquello que sumemos a la función de pérdida va a indicar de que el modelo está mal ajustado en el fondo. Entonces, la idea es de que exista consistencia entre la función de conteo y la probabilidad, que ambos sean grandes simultáneamente, como lo que ocurre con el TF y DF, si te fijas. Ya, entonces, estimación de los parámetros del modelo, básicamente, si se fijan acá, ya no estamos jugando con la probabilidad condicional, sino que ahora tenemos la probabilidad conjunta. Entonces, esa probabilidad conjunta hay que calcularla de alguna manera, que es la manera que está definida ahí. ¿Qué es? W condicionado Z, D condicionado Z por Z, y eso integrado en Z, ¿ya? Sobre la sumatoria Z. Y eso me da la condicional. Ok, entonces ahora veamos cómo se hace esto. Para poder optimizar esa función de pérdida sin minimizar la pérdida, vamos a utilizar el algoritmo EM, que significa Expectation Maximization. El algoritmo EM es un algoritmo que tiene dos procesos de asignación o de estimación, digamos así. El proceso de expectación y el proceso de maximización. Entonces, en el proceso hay una primera parte en la cual se calcula esto. ¿Y qué es lo que es? Son los parámetros del modelo condicionados a los datos. Ya más o menos eso es lo que uno ve aquí. Aquí, en el segundo proceso, lo que uno va a considerar son los datos condicionados a los parámetros del modelo. Entonces uno está haciendo un juego entre los parámetros condicionados a los datos y los datos condicionados a los parámetros. Entonces hace ese juego, el algoritmo EM hace eso. Y con eso ajusta, ¿ya? Bueno, ¿cómo funciona? Primero, vamos a hacer la estimación de estas cantidades. Los Z condicionados a las variables D y W, que se calculan según lo que está indicado acá. Yo tomo ese denominador, que es W condicionado a Z, lo multiplico por el D condicionado a Z y por el prior del Z. Recuerden que el Z toma un valor, una variable aleatoria que toma un valor dentro de todos los Z posibles. Si estoy usando K tópicos en la descomposición, tengo K valores posibles para Z. Eso es súper importante. Y después entonces divido sobre todas las posibles combinaciones para Z. Entonces yo voy a tomar un Z en particular. Supongan de que estoy calculando aquí para Z igual a 1, que eso sería el Z1, ¿no es cierto? Y entonces aquí tengo que usar en el numerador Z1. Y abajo voy a usar todos los Z. ¿Ya? Entonces eso claramente me da una probabilidad.
¿Cuál es la probabilidad de que Z sea igual a Z1? Eso. ¿Ya? Entonces lo voy a hacer para esa variable en particular. Pero, fíjense que en la derecha aquí estamos todo el rato aplicando la regla de Bayes, ¿no es cierto? Tenía el Z condicionado al DW, ahora lo voy a invertir, entonces ahora es W condicionado a Z, el D condicionado a Z y el P de Z, que en el fondo es la ecuación que tengo acá arriba. Entonces, esa ecuación que tengo acá arriba es la que estoy usando aquí, si se fijan. Eso es lo que aparece ahí. Ya, ok. Entonces estoy para una instancia de esa variable aleatoria, que sería el Z1, calculo, lo hago para todos los Z. ¿Ya? ¿Qué es lo que voy a tener? Una vez de que haga eso para todos los Z, voy a tener estas variables. ¿Qué las voy a meter dentro de estas otras ecuaciones? ¿Se fijan? Eso es lo que estimamos acá. Ahí estimamos eso y ahora las usamos acá. Ahí también en los denominadores, también usamos eso. Y entonces lo que vamos a hacer, dado que tenemos una estimación, estas son estimaciones, así que en rigor habría que colocarle unos techitos aquí, los vamos a multiplicar por la función de conteo, que viene en la matriz término documento. Y eso nos va a dar esa probabilidad, la probabilidad de los términos condicionados a Z, de los documentos condicionados a Z, el prior de Z, y esta cantidad de R que se utiliza aquí en realidad. Entonces esto se calcula acá para poder reemplazarlo ahí. Bien, básicamente eso. Pero esa segunda, entonces lo que está haciendo es lo siguiente. Lo que está usando es algo muy parecido a lo que aparece en la función de pérdida, que es multiplicar la función de datos, que es la función de conteo, por la probabilidad de Z condicionado a las variables aleatorias que estaba modelando el modelo, que serían D y W. Entonces, eso que está ahí tiene relación con lo que estamos haciendo acá abajo. ¿Lo ven? No es exactamente lo mismo, pero sigue esa lógica, que es multiplicar la función de los datos, que es la función de conteo, por las probabilidades, en este caso, de las variables aleatorias, las latentes condicionadas a los D y a los W. ¿Tienen alguna duda ahí? Esto se puede programar porque, si lo ven, son ecuaciones relativamente sencillas. El algoritmo M, entonces aquí, después esto se reemplaza acá. ¿Se fijan ahí? Entonces, estas estimaciones que tenemos acá se reemplazan acá. Y seguimos. Entonces tenemos un proceso iterativo. Así que esta cosa puede ciclar. Es decir, la vamos a un buen rato ahí, hartas iteraciones, y en algún momento va a haber convergencia. ¿Cuándo va a haber convergencia? Cuando los P ya no cambien mucho. Entonces eso lo podemos medir. Eso se puede medir. Ya. Estos modelos se representan con estos diagramas de modelos gráficos probabilísticos. De hecho, toda esta área se llama modelos gráficos probabilísticos. Y lo que hace uno es representar estos modelos con algo que se llama los platós, digamos, que son instanciaciones, digámoslo así, de variables aleatorias. En este caso tenemos en gris variables observadas, documentos y términos, y en blanquito los parámetros del modelo, que son variables no observadas, también conocidas como variables latentes. Las cajitas, lo que representan en la simbología de modelos gráficos probabilísticos, son múltiples ocurrencias. Por ejemplo, acá lo que yo estoy diciendo es que el D condiciona a varios Z. ¿Ya? O el Z está condicionado a varios D, si lo quieren decir así. En el fondo, esa cajita lo que representa es un proceso de branching, que se denomina. Es decir, algo de este tipo.
esa caja lo que representa es que esa variable D se abre hacia varios Z, un Z1, un Z2, un Z3, etc. ¿Ya? Eso es lo que representa. Entonces, para no anotarlo así, que sería muy parecido en el fondo, si lo empiezan a pensar bien, es muy parecido a lo que uno hace con las redes neuronales, ¿no es cierto? Que uno anota las arquitecturas así, con un montón de cositas, de enlaces. Lo que se hace es simplificar la anotación, y eso no se hace, sino que se coloca esta cajita que aparece acá. Entonces, esa cajita significa branching, ¿sí? Ramificación. Y que exista esta cajita afuera quiere decir de que hay dos procesos de ramificación en ese modelo. El primer proceso, que es la ramificación sobre variables aleatorias latentes, y el externo, que es el proceso de ramificación para representar a todos los documentos dentro de la colección. Entonces, en rigor, aquí hay un primer proceso de branching, o de ramificación, digámoslo así, que lo que hace es decir de 1, de 2, etc. Hasta dn. Entonces, para no anotar eso, uno le coloca esa cajita. Esa cajita se llama plató. Esa cajita que está ahí se llama plató. Plató de ramificación de documentos, plató de ramificación sobre variables latentes. ¿Ya? Y entonces lo que representa el modelo es la dependencia de los términos con las variables latentes, de las variables latentes con los documentos, y el prior, que es la probabilidad de que su documento exista. Ya. Ese proceso entonces lo podemos interpretar como un proceso generativo de texto. Es decir, toda esta idea de los modelos generativos que vienen ahora hace como 5 años atrás más o menos, las GAN y todas esas cosas, venían de mucho antes. De hecho, acá ya hay un proceso generativo de texto, porque uno puede decir, ya, ok, si tengo los términos condicionados a los parámetros del modelo, que son los Z, ok, entonces basta con que yo haga transducción, o que perturbe un poco ese modelo para que me empiece a generar texto. ¿Ya? Vamos a ver el mecanismo de transducción generativa de texto, de hecho es clave en sec2sec, ya que aparece un poquito más adelante. Pero ¿qué quiere decir de que en el fondo en la cabeza de la gente que hizo esto ya estaba el tema de generar texto con un modelo, el modelo generativo? Claro, ¿por qué? Gracias a Bayes. Porque Bayes tiene esta idea de que uno tiene que dar vuelta, es decir, que los datos generan los parámetros y que los parámetros generan los datos. Eso viene de Bayes. ¿Ya? De ahí viene todo esto, el tema de los modelos generativos. Y aquí está plasmado claramente los parámetros del modelo generando el texto. ¿Ya? Así que es un modelo generativo. Ya. Entonces uno se puede imaginar que en el fondo el problema que está tratando de resolver es este. Uno quiere, o decir, uno tiene estos documentos y quiere saber cuál tópico generó cada una de las palabritas que están en ese documento. Si hubieran dos tópicos, yo quiero saber, por ejemplo, si river se extrajo desde el tópico de las finanzas o del tópico de pesca. Es la misma palabra, pero eventualmente va a ser más probable de que haya sido generado, dependiendo de las otras palabras que están en ese documento, desde un tópico o desde otro. Entonces, los topic models también ayudan a desambiguar. Fíjense que, por ejemplo, ese es el objetivo. ¿Eh? Y el problema que tenemos es que nosotros no conocemos la distribución de los tópicos. Entonces aquí aparecen unos signos de interrogación. Y el punto está entonces en
cómo generamos los tópicos a partir de las variables observadas, que solamente son los documentos. Eso es lo que tenemos, los documentos con sus términos. Pero los tópicos no los tenemos. Entonces lo que hace PLCI es decirme cuáles son los tópicos más probables. ¿Lo ven? Entonces resuelve ese problema. Me identifica lo que está acá. Ese problema me lo resuelve. Me dice, mira, ahí están tus tópicos. ¿Ya? Eso. Es bien interesante. Un problema reverso, ¿no es cierto? Es decir, yo sé que son los tópicos los que generan los documentos porque cuando alguien escribe algo está pensando en ciertos temas y dependiendo de la temática utiliza algún vocabulario. Pero del documento yo solamente observo los términos, no observo la temática. ¿Cómo puedo identificar la temática? Bueno, este es un modelo que responde a esa pregunta. Ya, eso. ¿Alguna duda? ¿No? Ya, ok. Ya. Eso sería por hoy entonces.